Está grabando. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos en esta foto? O sea, a ver, primero en principal. ¿El cámara RAW para qué sirve? Sirve para revelar los negativos digitales, ¿sí? Estamos frente a un supuesto negativo, o sea, no es un negativo, pero sería lo que equivale a un negativo en película. ¿Para qué nos sirve el cámara RAW y para qué nos sirve sacar una foto en RAW? RAW significa crudo, entonces lo que tenemos acá es toda la información tal cual estaba en la toma, ¿sí? Toda nuestra información está concentrada acá, en este RAW. Lo que vamos a hacer ahora, a través de todas estas variables y de muchas más que hay que las vamos a ir viendo de a poco, es redistribuir esa información para donde nosotros queremos que vaya. ¿Se entiende? Si nosotros sacamos una foto en JPG, es como que esa información ya no se puede redistribuir porque ya está comprimida. Entonces uno no puede decidir. Cuando empieza a retocar, ¿qué pasa? Empieza a perder calidad. Cuando nosotros hacemos este tipo de retoques, salvo que aumentemos, no sé, haya una subexposición muy grande o una sobreexposición muy grande y querramos modificarlo, si está bien expuesta la toma, no vamos a perder calidad. Si la toma, hay lugares en los que no tiene información, como las luces altas, es muy difícil recuperar esa información. No vamos a poder inventarla, pero sí vamos a poder redistribuir esa información para que que esta foto quede como nosotros queremos. Entonces, lo primero y principal con estas luces de calle que generan una temperatura de color muy cálida, lo mejor es siempre modificar la temperatura de color. La temperatura se puede modificar desde acá. Acá nos está diciendo que estamos a 3750. O sea que está como, según la tabla acá, está como muy azul y necesita todavía mucho más azul para equilibrar ese amarillo que tiene tan grande. Y tenemos la posibilidad de aumentarlo de acá, de modificarlo. Mira cómo cambia la toma. O la otra posibilidad que tenemos es con esta pipeta, nosotros le podemos indicar al cámara RAW cuál es el blanco de la escena y que a partir de tomar eso como blanco nos corra la temperatura de color para que eso quede como un blanco puro, ¿sí? Si yo le digo que esto es blanco, me toma todo lo demás y me modifica todo para que, en base a tomando esto como blanco, todo lo demás quede de acuerdo a esta temperatura. Y acá nos está diciendo 2000. Si nosotros cliqueamos acá en previsualizar, volvemos a lo que era antes y volvemos a ver. Esto es muy importante, sobre todo, para cuando uno está haciendo retoques muy específicos en los que ya está hace 3 horas y no ve la diferencia, volvés para atrás y decís, ah, ya sé dónde estoy. Mirá acá cómo quedó azul esto. Estaba bien expuesto, o sea, quiere decir que, nada, de acuerdo a la iluminación que había ahí, la temperatura estaba correcta porque la luz amarilla no le estaba llegando. Y al yo modificar todo esto para que quede con una luz más, o sea, como más o menos nosotros lo estamos viendo, esto se corre al azul por completo. Tenemos dos posibilidades. Es un poco molesto tener esto azul acá, ¿no? Como que de repente se te va el ojo ahí y queda muy azul. Hay dos modos de hacerlo. Se pueden hacer dos revelados, o sea, yo revelo todo esto para que la escena principal me quede bien y después hago otro revelado para que esto me quede correctamente y después en Photoshop los puedo montar o lo puedo dejar de ese modo. Eso después lo vamos a ver. Entonces, primero en principal la temperatura de color. Si nosotros queremos que quizás tenga un poco de esa iluminación amarillenta, podemos modificarlo un poquito, porque sabemos que hay un poco de amarillo ahí. Si nosotros nos paramos ahí, podemos con esta empezar a hacer como algo más detallista, ¿no? No tanto con el mouse. ¿Dónde te paraste? Acá, ¿no ves que está? Lo selecciono y con la flechita voy para arriba, para abajo y puedo ir ya hilando más fino en cuanto no es como cambia, pues subo 50 y cambio un montón, de acuerdo a lo que a mí me gusta, ¿no? Esto ya de repente puede pasar a ser una cuestión de gustos, ¿sí? Por un lado tenemos la temperatura, acá nos aparece a medida, podemos poner cómo se ha tomado, volvemos a lo otro, volvemos a automático, luz de día, y nos va poniendo distintos filtros, ponele por decirlo de alguna moda, de un modo de acuerdo a eso. Yo por lo general prefiero siempre hacerlo a medidas y total en el cámara RAW para eso está, ¿no? Para poder hacer esto a medida. El matiz lo que hace también es manejar los magentas y los verdes, ¿sí? En fotografía analógica esto antes se manejaba con filtros en la toma, ¿se entiende? Yo si iba a ir a hacer una escena donde estaba esta luz tan amarillenta, en vez de después ir al cámara RAW y ponerle azul a mi escena,
yo tenía que utilizar un filtro de determinado azul para que eso no me quede de ese modo, ¿se entiende? O sea, se manejaba directamente en la toma porque en el laboratorio era muy difícil modificarlo. Entonces, también existen verdes y magentas. ¿Te acordás que habíamos visto lo del círculo cromático, que habíamos dicho de los complementarios? Y en un momento vimos lo de los filtros, que uno absorbe el otro. Si querés podés repasar eso después. Entonces, si yo, por ejemplo, acá ahora estamos en -1, tuviera acá, está como bastante magenta. Debería ponerle como un poco más de verde, ¿sí? Para que eso se contrarreste. Yo creo que igual en -1 está bien si no se va mucho. Me parece que en -1 es como que me parece que está bien. Es muy difícil aprender a ver el color y es como que lleva mucho entrenamiento. A mí todavía también me cuesta a veces ver las cosas. O sea que eso también depende mucho de lo que uno va haciendo y cómo va entrenando y de dónde va poniendo la atención también. Porque de repente a mí me pasa que veo determinadas cosas y alguien ve esa foto y pone la atención en el color y ve otras cosas que yo no estoy viendo, ¿sí? O sea que la percepción donde uno la va poniendo. Por otro lado tenemos acá abajo, además de esta parte es la de balance de blancos, digamos, ¿sí? De cómo queremos que quede eso. Por otro lado tenemos acá como que los retoques de luz, de contraste y demás. La exposición la tenemos en 0,0 y lo que hace es modifica eh, como sí, los medios, por decirlo de algún modo, de la escena, ¿no es? Entonces yo puedo aumentar o disminuir esa exposición de acuerdo a lo que quiera. Si yo aumento la exposición, puedo empezar a ver que acá tengo un montón de detalles que no los estaba viendo, ¿sí? Obviamente que al tener detalle acá, estoy perdiendo mucha información de este lado y es una decisión que tengo que tomar. En Photoshop, tanto en Photoshop como en laboratorio, se puede hacer un doble revelado, ¿sí? En Photoshop se hace montando, en laboratorio se hace de otro modo. Yo puedo decidir tener un negativo de este modo y puedo revelar después, si no quiero que esta zona me quede tan empastada, que igual a mí no me molesta, pero La levantás. la levanto, ¿sí? Y puedo utilizar esos dos revelados y después montarlos y hacer un doble Pero después revelado. para cortar es un problema poner entonces ese Bueno, exterior, por ¿o eso no? mismo en Photoshop vemos el tema de selección, ¿sí? Distintos modos de selección para que eso no quede tan, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en Photoshop, que es a través de las máscaras, ¿se entiende? Igualmente a veces uno se obsesiona porque todo tenga súper mega detalle. A mí me parece interesante también que haya ese degradado de sombras, ¿sí? Como que le da volumen a la foto también. Digo, si está todo bien expuesto, como que también se achata todo y pierde. Pero bueno, en el caso de que uno quizás quiera que haya un poquito más, acá se ve y hay detalle, pero bueno, en el caso de que uno se ponga como muy, muy, muy meticuloso y quiera que eso se vea un poquito más, es posible hacerlo. Por otro lado tenemos el contraste, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la distancia entre el negro y el blanco. Podemos aumentarlo por completo o bajarlo por completo, ¿sí? Y que no haya nada de contraste. Esto también, o sea, hay un punto, hay una línea delgada en la que las cosas están correctamente o no están correctas y hay otra y hay un pequeño espacio en el que es una cuestión de gustos. ¿Se entiende? Digo, a mí me gusta quizás la foto más contrastada, a vos te gusta menos contrastada. Hay algo que sabemos todos que no está bien, digo, esto no Claro. está bien, pero hay una pequeña delgada línea en la que se trata de ya algo completamente subjetivo, ¿sí? Y es una cuestión de gustos. Ojo, a alguien le puede gustar esto y quizás encuentre un modo o algún concepto o algo de fondo en lo que haga con esto un, no sé, un ensayo o algo. Pero todos sabemos que técnicamente esto no está bien, ¿se entiende? Entonces volvemos a cero. Yo creo que está bien, le podemos poner un poquito de contraste, poquito, y ahí volvemos a cómo estaba y cómo está ahora, ¿sí? Es tan grande el cambio de la temperatura de color que es como que quizás se pierde todos los pequeños detalles que se van Ahora la haciendo. realidad es que en ese momento lo que se veía era como más amarillo, no tan blanco. Claro, se veía más amarillo, de Y no una. era, no está, o sea, no, a mí no me disgustaba, si es una No, por cuestión de eso, gusto. si a vos no te gustaba, Le después lo que podés puedes subir hacer un vos cuando la poquito. retoques, podés subirle un poco de esto, ¿se Claro. entiende? Esto ya es una cuestión de gustos. Esto sería el modo de
técnicamente correcto cómo debería estar una foto en el que el balance el blanco es blanco, ¿se entiende? Después uno ya puede jugar Sí. con determinadas temperaturas y hasta la puede hacer más interesante a la imagen. Yo solo como que te muestro el modo de hacerlo correcto. Después ya... Bueno, las iluminaciones, me está costando un poco porque yo lo tengo en inglés. Entonces, las iluminaciones... A ver, déjame que vea. Sí. Son las altas luces en mi toma, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un área, esta, en la que sé que son las altas luces, acá manejábamos los tonos medios, ¿sí? Obviamente que también arrastra las altas luces, pero se manejan más los tonos medios. En las iluminaciones manejo la alta luz. ¿No ves cómo solo se modifica eso, no se modifica lo otro? Entonces, esto me sirve para, por ejemplo, tengo luces altas en las que le quiero sacar un poco de detalle, que no está sobreexpuesto, pero quiero que tenga un poco más de detalle, puedo bajarle un poco las iluminaciones y ver cómo eso empieza a tener más detalle, ¿no ves? Digo, puedo jugar con esto. Y una de las modos de darnos cuenta si hay una sobreexposición, ¿te acordás que teníamos el histograma y que acá nos marcaba las sobreexposiciones y acá las subexposiciones? Si yo hago clic acá, me va a marcar las zonas que están sobreexpuestas. Y acá me está indicando que esta parte de acá está un poco, que ya no hay información ahí. Si yo voy bajando, esa zona va desapareciendo. Es algo muy mínimo, entonces nos dice, bueno, esa sobreexposición se corrigió. La verdad que no me interesa, para nada. Prefiero que esté bien la foto. Entonces uno puede decir, bueno, quiero un poquito más de detalle en esas zonas y ver cómo se modifica esto de acá abajo también, ¿sí? Empezar a prestar atención en cómo le gustaría que eso esté, ¿sí? Volvemos. Está bastante sobreexpuesta esa parte, ¿sí? Y Ahora lo ahora, ves así porque habías clicado ahí arriba. porque cliqué acá. Y ahora vuelvo atrás, ¿no ves? Esta es la toma original y me muestra sobreexposición, subexposiciones no hay. Mirá cómo cambia el histograma. Tenemos el histograma acá y ahora mirá cómo está el histograma. Tiene mucha más información en los intermedios, ¿sí? O sea que esa información se fue redistribuyendo y este histograma nos indica que la imagen está mucho mejor expuesta y de todo que este. ¿Se entiende? Entonces, por otro lado, las luces altas, ¿sí? Venimos, puntos medios, el contraste, luces altas, y acá tenemos las sombras, ¿sí? Yo puedo aclarar esas sombras, ¿no ves cómo puedo ir aclarando un poco? Si me interesa que eso tenga un poco más de luz, o puedo también oscurecerlas y empastarlas, pero siempre se va a modificar, obviamente se va a arrastrar un poco de lo demás, pero siempre se va a modificar el tema de las sombras. Entonces yo digo, bueno, quiero que haya un poquito más de luz ahí, vuelvo, marco las sombras, no hay nada, vuelvo atrás, ¿sí? Bien. Los negros, puedo hacer no solo que, perdón, están los blancos antes, no solo puedo iluminar, sino que también puedo jugar con los blancos, ¿sí? Si quiero que tenga un poco más de blanco la toma o no. Sobre todo, los blancos igual sí se pueden manejar. Yo uso bastante el tema de los negros, de quizás ponerle un poquito más de negro, que el negro sea más negro, ¿se entiende? O sea que si el negro está arratonado, lo puedo poner un poco más negro, ¿sí? En este caso no tenemos ese problema y los blancos están blancos, o sea que no tenemos ese inconveniente, es mejor no tocarlo. El tema de la claridad, lo que hace, ¿viste esas imágenes? Yo te había contado estas imágenes que están como muy Es de... como que le da más nitidez, ¿no? Sí, le da como una especie de contraste en los bordes que genera como una especie de nitidez. La claridad hay que usarla con mucho cuidado porque esto ya es, Sí, no está bueno, está muy saturado. claro. Pero uno puede ir jugando con la claridad. El tema, claro, está tan, la luz tan amarilla que es como que se pierde lo otro, ¿sí? Pero uno puede ir jugando con la claridad y decir, bueno, ahí está en 14, uy, para, ahora está en 0, ¿sí? Y vemos la diferencia. Mirar fijo a la imagen, ahí lo voy a cambiar, y ves cómo se va cambiando. 0 le da volumen, le da como más contraste en los bordes, ¿sí? ¿Lo ves? Sí. Los negros son más negros, ¿sí? Entonces, darle un poco de claridad va bien. El tema de la intensidad es la intensidad de los colores, ¿sí? Yo esto, por el momento, lo dejaría así como está. Y la saturación, para hacerla blanco y negro.
Lo más recomendable Igual no para es, hacer blanco y negro, no es mejor. Esto no es se lo, trabaja desde esto no es otro... lo más recomendable porque mirá no lo es que mejor de pasa. Photoshop, ¿o no? Sacás toda la información RGB, ¿se entiende? Perdés un montón de información. Mm, Entonces siempre es mejor manejarlo a través de Photoshop. Obviamente que desde acá podés ver y decir, puedo desaturar un poco la imagen, si me interesa a mí que esté un poco más sí. desaturada. Y puedo ver si me interesa tenerla en blanco y negro, ¿sí? Pero lo Claro. mejor siempre es hacerlo de Photoshop. Quizás desaturarlo un poco podría ir bien, pero con mucho cuidado el tema de la saturación, ¿sí? Esto sería como la parte más básica del Camera Raw. Sí, que yo lo utilicé bastante. Sí. Bueno, Entonces, listo. para.